Estamos acá en las pirámides de Giza. Hoy salimos súper temprano, vinimos para llegar a ser uno de los primeros micros que llegó. Esto que ven acá al lado mío es la pirámide, solo que estamos muy cerca, luego se la vamos a mostrar con una perspectiva más lejana. Nos comentaban que hay que tener mucho cuidado con los engaños porque te ofrecen regalarte algo, una pulserita, un escarabajo. Te entran primero preguntándote de qué país eres. Cuando dices, por ejemplo, Argentina, te dicen, no, Messi, Maradona, te regalo esto y luego te lo cobran muy caro y podés pasar un mal momento. Así que no hay que agarrar nada que te ofrezcan. La excursión de las pirámides fue increíble. Sigan a continuación el videito que le mostramos un poquito por dentro, aunque no se podía filmar. Es una locura caminar acá por todos estos pasadizos milenarios. Miren la piedra, pongo la mano. Te aseguro que te corre un escalofrío. Bueno, para que me bajo un poquito, como me pega en la cabeza. Es muy estrecho el lugar, hay partes que se levanta bien, podés caminar erguido y en otras que tenés que agacharte. Te estás sintiendo un poquito la falta de aire. Fíjese acá la escalera que vamos subiendo. Voy hablando muy poco en voz baja para no molestar. Miren ese candado. Hay sectores prohibidos que no dejan bajar. Obviamente todas estas pirámides tristemente han sido saqueadas. Creo que la única que no ha sido saqueada de estas tumbas, de estas reliquias, ha sido la de Tutankamón, y por eso es su gran fama que tiene, que fue encontrado con todo el oro y las ofrendas que le habían hecho en esa época. Vamos a subir un poquito acá la escalera, con cuidado, sin molestar a nadie. Mientras seguimos avanzando, despacio porque viene mucha gente de frente, esta pirámide de Keops se encuentra en la meseta de Giza, a las afueras del Cairo, muy cerquita. Alrededor de 100.000 hombres trabajaron en la construcción de esta pirámide, que tardaron entre 27 y 30 años en construir. A ver, hay que escalar ahora. Por parte se hace sentir la falta de aire, pero justo en este pasadizo corre mejor el aire porque es mucho más grande que por donde veníamos recién. Che, esto lleno de gente, es complicado. Marcelito, Marcelo, Uy, bueno. Pero siento que se falta un poquito el aire, ¿no? Vos sabés, gente, que con la mochila me tocaba el techo y iba arrastrando. Yo me saqué la mochila, lo leí en internet que no lleven mochila. Así que yo dejé mochila, dejé todo. No me di cuenta. Porque no te dejan entrar con el trípode, con cámara, con nada. Solamente con celular. ¿Van a seguir? ¿Se la bancan? ¿Seguimos? Sí, seguimos. No paramos hasta la cumbre. Acá estamos entrando en la pirámide. Pero este pasaje ¿Por dónde se baja? hay que agacharse. Seguramente por acá. Tobogán. Se siente un poco claustrofóbico. Todo por el mismo lugar. Hace un poco de calor. It's easier squatting going down, up, than it is squatting going up. I bumped my head once going up, and I bumped it several times, just barely. Está súper emocionante la aventura. Estoy No stopping. muchas personas hablando en muchos idiomas. Go, go. Y no se puede filmar. Por eso hablo de It's cooler than in the tomb, though. Ay, Joshua. Queremos. ¿Saben el sentido de ir agachado, no? Claro. ¿La tienen clara? Sí. Te obligaban a ese ceremonial.
Exacto. Vos agachado la cabeza y para adentro. Otra vez, volvimos a... Ahí hay un poquito de aire. Uy, me pegó la cabeza. Anda ya hacia la cámara. Llegamos por fin a la cámara principal de la pirámide de Keops. Lo único que podemos ver acá es un sarcófago de granito donde alguna vez estuvo el rey, la momia. Y obviamente en este lugar nunca hubo ningún tesoro ni se encontró ninguna reliquia. Ahora estamos saliendo, ya terminamos ese túnel. Estas piradas. Una cosa más que nos olvidamos de decirles, recuerden cambiar a libras egipcias antes de venir, ya que el ingreso a la pirámide que esté abierta ese día sale 440 libras egipcias y solo reciben libras egipcias. Es un equivalente a $22, así que traigan esos 440 libras por persona. Bueno, ustedes lo multiplican por 2, por 3, por el grupo familiar que sea. Con estos camellos de fondo nos vamos a dirigir a la Esfinge. Este monumento raro que hoy por hoy sigue siendo un misterio, con cabeza de humano y pecho de mujer, es una leona recostada sobre sus pies. La verdad llama mucho la atención. Vamos a ver si nos podemos dirigir y la vamos a ver más de cerca. Acá venimos caminando, nos vamos a acercar a la Esfinge. Queremos contarle que nos decía el guía Jacobo que la barba de la Esfinge la tiene Inglaterra y no se la quiere devolver a Egipto para que pueda ser restaurada. Le dieron la opción de que pueda llevar la estatua. Así es, le dieron la opción de que le dijeron traigan la Esfinge ustedes para acá. Así que bueno, lamentable las cosas que los países hacen. Y eso así, son las manos de león. Después de allá. Vamos que saca foto de allá. Son las manitos. Claro. ¿A dónde están las manitos? Esas son las manitos, la piedra. Bajá despacio, estas dos piedras. Sí, las estoy viendo. Son las manitos como del gato. Pero encontraron un hueco para entrar, no sé, hace poco, salió por todas las noticias. Para abajo la Esfinge. No sé si es verdad o no. Hemos descubierto 4 túneles, pero ninguno es original. Ese lo han hecho, perdóname. No pasa nada. Lo han hecho los ladrones. Ah, y lo encontraron. Para excavar. El más grande tiene 15 metros de largo. Pero la Esfinge es 72. Ah, nada que ver. Sí, entonces ya ninguno es original. Pero de mentiras sobre la pirámide ya tienen de todo. De todo, hasta que... Y los pobres guías inventan muchas cosas. ¿Y eso de que No, algunos no tienen el coraje de decir no sabemos. No sabemos, Y ese es el problema. Miren por favor antes de avanzar. Esta es la base de la pirámide. Mira cómo es la piedra caliza, en la misma calidad de la pirámide. Ah, esto es lo de la pirámide. Han hecho la pirámide por encima de 186 metros de este tipo. ¿Y dónde le llegaba el Nilo? Aquí está el embarcadero, llegaba el Nilo hasta aquí. Wow. Y por esto, para quitar o para sacar las piedras y ponerlas dentro de las pirámides, el revestimiento exterior ha sido la única manera de llevar piedras por el Nilo. Pues hasta aquí llegaba la vegetación, hasta aquí llegaba el Nilo. Bien, entonces aquí tenemos un templo, el único que quedó de su especie, de su tipo de templo. ¿Cuál es? El templo funerario, porque las pirámides han sido una parte de 3 cosas.
Pirámide grande, pirámides chiquitas y templos. 2 templos siempre tiene. Un templo que se llama el templo funerario es para dejar una ofrenda en el nombre del faraón fallecido. Y otro templo se llama el templo del valle, donde momificaron al faraón Kefren. Pues este es de Kefren. Pues nos falta conocer el de Keops, nos falta conocer el de Mequerinos. Pues es uno de 3. Pero ver por favor los bloques, ver desde aquí los bloques enormes de granito, el sitio más cercano para traerlo es 1000 kilómetros lejos. Por esto seguirme por favor para ver la piedra que dice en la Biblia, la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular y por qué se llama así? Seguirme para ver. Vamos a escuchar con atención al amigo Jacobo, nuestro guía aquí en Egipto, el cual sabe mucho, tiene mucho conocimiento sobre toda la historia de Egipto, así que prestemos atención. La piedra angular en la Biblia refiere a Cristo, porque está conectando el cielo con la tierra. Para el egipcio antiguo no lo llamó la piedra angular, le llamó macho inverar la esquina. Ahí, miren, ese es macho inverar la esquina. ¿Por qué? Porque notaba el egipcio que cualquier edificio antes de caer se separa de la esquina y va una pared por cada lado. Para evitar esto, ha hecho la piedra de la esquina una sola piedra. Ver por favor, ese más tarde lo llaman la piedra angular, la piedra que rechazaron los albañiles. Así ha sido la piedra angular. Aquí en el fondo encontramos 23 huecos que estaban 23 estatuas del faraón Kefren. Pero como no han podido robar toda la estatua porque pesaba tanto, pues la hemos encontrado toda decapitada. Ay, no. Sí, la llevaron. Qué cretino. Me voy a contarles una historia. Lo he contado antes, pero lo me voy a confirmar. ¿Quién inventó el ferrocarril? Los ingleses. Stephenson en inglés. La primera línea ha sido en Inglaterra, la segunda ha sido en Egipto. ¿Cómo funcionaba el tren? Con carbón. Con carbón. Nosotros no teníamos carbón. Entonces utilizaban momias. ¿Quién es el culpable? ¿Ellos o nosotros? Ellos. No. Nosotros somos. La ignorancia. Ah, bueno. La ignorancia. Papyrus, mucho papyrus. No mucho dinero. No mucho dinero, es lo primero que te dicen. El papiro, ¿sabían ustedes que es el papel de los egipcios hace 5000 años atrás? Se elaboraba a partir de una planta acuática que vivía en las zonas pantanosas, cuyo nombre era papyrus, justamente. Esta especie, que tenía unos 5 metros de altura, crecía a orillas del río Nilo. Un dato curioso para que lo tengan en cuenta. Al día siguiente. Y después de habernos levantado a las 3 de la mañana para venir a vivir esta experiencia increíble con estos globos gigantes, miren cómo se están armando, está llegando gente, un montón de turistas en estos momentos, no sabemos bien si hay alrededor de 20 quizás globos. Impresionante la experiencia de ver cómo se inflan. Vamos a ver desde las alturas, le contamos qué se siente y no es Capadocia esto. Ya nos subimos, ya. Y hace un calor, teníamos miedo de tener frío. Recomendable ir con remera, de una. Remera musculosa. Miren, ahí está nuestro globo. Nos vemos en el aire. Estamos en Luxor. Aquel que ven allá es el templo de Del Bahari. Estamos desde las 3 de la mañana en esta travesía impresionante. Para vos que seguramente resonás con Egipto, porque ni hablar de que si estás viendo este video es porque sos parte de esta historia. Es el templo de la reina Hatshepsut. Un hito, dinastía 18. Junto a Senenmut levantaron Egipto. Y este paisaje, luna llena, mágico.
semejante experiencia, queremos contarle que es súper seguro, nunca sentís ni vértigo ni miedos a que se vaya a caer, para nada. Las personas que lo pilotean son realmente profesionales. En este país los avala la Fuerza Aérea, así que se pueden quedar totalmente tranquilos. Y al final, cuando termina el recorrido, te llevas el certificado de que volaste en globo en Egipto. Thank you. Bye. Bye bye. Acabo de conducir una de esas barcazas. Casi me muero. Van a ver las fotos, así se lo mostramos y pueden corroborar. Nos despedimos de esta maravilla desde el puerto. La verdad que valió la pena haberse levantado temprano. Estamos desde el templo de Karnak. Una majestuosidad, realmente es increíble el tamaño de las paredes, lo chiquititos que somos. No te cansás de ver los jeroglifos, de tratar de entender su significado, ya que bueno, hay muchos egiptólogos que nos explican algunas pautas para leer frases simples. Pero bueno, también muchos de nosotros, simplemente apreciando y sintiendo, podemos ver qué nos sucede al verlos. También queremos mostrarle que hay muchos obeliscos, como en Buenos Aires, nuestro país. Tiene muchos el templo, están alineados. Si están recorriéndolo por dentro y fueron caminando a lo largo de todo el templo y todas las partes que tiene, para salir, volver al origen desde donde se ingresa, hay que ver los obeliscos alineados y seguirlos. Hacia ahí encuentran la salida. Y se preguntarán, ¿cómo formaron todo esto tantos años atrás? Y bueno, esa es una respuesta que definitivamente no tenemos. Sí, lo que le traemos en este video es la majestuosidad para que ustedes vean el gran tamaño, que es increíble. Realmente, si pueden, recomendamos que vengan y que ustedes mismos se asombren de lo gigantesco que es todo esto. Estas columnas todas trabajadas. Miren, aquí pueden ver el relieve, la profundidad con la que la piedra está tallada. Está dibujada hasta en lugares que es imposible, digamos, de muy difícil acceso. Realmente te deja con la boca abierta, es algo que no es lo mismo verlo por ahí en un video que estar en el lugar y ver la dimensión que esto tiene. Y no todo es excursiones y andar, ir y venir. También tenés que tener tu momento de placer. Desde este hermoso templo les contamos que estamos hoy con una temperatura aproximada de 32 grados. Queremos decirle que hay que venir bien temprano, es lo que se recomienda, para agarrar las horas donde no hay tanto turismo y así aprovechar mejor los tiempos, poder hacer más cosas en un día. Este templo, la reina que lo hizo construir para ella, tenía la intención de que su espíritu, cuando ella falleciera, rondara por aquí y tuviera la hermosa vista de lo que es el valle del Nilo. Ahora, si nosotros se lo mostráramos, se ve todo como con una neblina, porque en este momento en el clima hay humedad, pero si no, es un valle totalmente verde. Es divino, impresionante el lugar, te deja obnubilado el tamaño de todo lo que aquí han tallado. ¿Dónde están enterrados los faraones de Egipto? En la pirámide de Tebas. Miren, una pirámide natural que tiene como dos brazos, parece como las dos patas de la esfinge. Encierran toda la tumba de los faraones. Hasta el momento, 62 tumbas descubiertas, número 63 no está descubierta todavía. Número 62, ¿cuál es? La de Tutankamón. ¿Dónde está? Aquí está.
La de Tutankamón, aquí está. Pueden sacar una fotografía a la fachada. Pero está vacía, no está ahí adentro. Tutankamón. No, no está, todo está en el museo. Está todo en el museo, eso quiero decir. Es solamente el lugar. El lugar. ¿O hay una réplica, algo? No. No, no hay nada. No hay nada. Pero la tumba es original, pero no... La tumba es la original. Sí, pero no tiene nada porque lo han hecho. Cuando encontraron la tumba ahí de Tutankamón, había muchos, ¿cómo se dice? Reliquia, algo de eso o nada. 5.300 objetos de valor, entre ellos la máscara de Tutankamón, ese número 63, que no está terminada. ¿Cuál es la primera tumba? Les he dicho que la primera tumba que vamos a ver es de una reina, para no quejar las damas diciendo que nos enseña solamente reyes. ¿Dónde están las reinas? En todas las tumbas se encontraron muchos objetos como la de Tutankamón. No, la única tumba que ha sido intacta es de Tutankamón. Por eso se hizo tan famoso. Exactamente. Hizo famoso dos personas. En el 1922, en el 4 de noviembre. El descubridor, que se llamaba Howard Carter, él ha encontrado su tumba, el niño Tutankamón. Hemos examinado la momia, murió entre 18 y 20 años. No menos que 18 y no más de 20. ¿Se sabe la causa de muerte? ¿Bien? Sí. Se cayó de su carro. Y luego tuvo una infección en la pierna. Por esto andaba parte tiempo con bastones, pero después al final tuvo como una gangrina y murió de tóxica de sangre. Por esto se hizo famoso Tutankamón, el pobre que no tenía nada, que jugaba en Egipto. Nada. No ha hecho nada de valor más que su tumba. Qué buen marketing. Sí. Claro, porque encontraron todo lo poco que puso, lo encontraron. Pero encontraban la máscara de Tutankamón, pesaba 11 kilos de oro macizo. El sarcófago de Tutankamón, 100 kilos de oro macizo. 110. Para estar perfecto. Ahí va ingresando la gente. Con la entrada tenés disponible para ingresar a 3 tumbas y la única que se paga aparte es la tumba de Tutankamón. Ok. Acá le 1, 2, ya está. No quiso reclamar. Acá somos todos vivos. Ese. En el valle se encuentran 62 tumbas, de las cuales en este momento están habilitadas 12. Te dejan acceder hasta 3. Como pueden ver en la entrada van haciéndole agujeritos y luego de la tercera hay que pagar un costo extra por cada tumba que uno quiera visitar. Las mismas no tienen el mismo valor ni un precio fijo, algunas son más caras como la de Tutankamón y otras más económicas. Vengan, acompáñennos a ver una de las tumbas de una reina. Estamos en la tienda de alabastros, donde tiene una sección donde se vende todo recién hecho para poder comprar, y este sector en particular son todo antigüedades, donde dejando tu dirección y haciendo el pago lo envían a cualquier parte del mundo. Vamos a disfrutar un rico té egipcio en el mercado del alabastro. Miren lo que son esas piezas únicas que podés encontrar, todo en piedra natural y original. Al día siguiente. Y a grandes temperaturas, miren todo lo que nos bancamos para mostrarle los colosos. Ellos fueron descubiertos por griegos y alemanes. Y aún hay con telas tapadas, si pueden ver bien en el fondo, hay piezas que están todavía siendo investigadas y no han sido inauguradas. Recién se prevé que para el año que viene estén esas piezas terminada la efectiva investigación y bueno, para que haya un poco de información y pase a ser parte del turismo y los guías nos lo puedan contar qué es lo que se ha descubierto en cuanto a su antigüedad. Nos encontramos navegando en el río Nilo y como pueden ver, todo
todos los días aquí son soleados, nunca llueve. Así que esto es una bendición que favorece todo lo que es Egipto y los poblados que se asientan alrededor de él. Vamos a estar hoy yendo a la cantera de granito, a conocer el obelisco inacabado de 41 metros de altura, a la isla de Philae, y también vamos a estar conviviendo con el pueblo nubio. El pueblo nubio es un pueblo originario de Egipto. El linaje que está en el pueblo nubio sigue auténtico, porque de hecho nadie que está en la isla, si se casara, se enamorara de alguien que no es nubio, puede permanecer ahí. No tienen ningún problema en mezclarse con otras personas, pero para mantener el linaje, simplemente y solamente en el pueblo nubio está la gente de ellos. Tienen un color muy particular, son morenos, narices respingadas, ojos claros. Los niños son muy especiales, viven del arte. Si bien el turismo es clave para este pueblo, el arte en ellos es permanente. Hay unos niños que se acercan a las falucas cuando llegamos al pueblo nubio y nos cantan, nos regalan sus cánticos, sus artes, sus artesanías. Realmente es un lugar, es un paraíso dentro de esta tierra. Mi primera vez andando en camello, a orillas del río Nilo y yendo hacia la excursión a conocer la población del pueblo nubio. Me comentan los chicos que es un varón que me ha tocado, y desde que me senté estuvimos un rato en contacto ahí para conocernos mejor. Ha estado muy tranquilo. Otros de los dromedarios estaban más inquietos y producían un ruido muy fuerte. Después de la construcción de la presa de Asuán, el lago Nasser inundaba todos los pueblos de esa gente. El lago Nasser es el lago artificial más grande del mundo. Tiene 500 kilómetros de longitud, 300 en Egipto y 200 en Sudán. Entonces esta gente bebían en el valle normal. Cuando se formó el lago Nasser, esta gente tenía que dejar sus sitios, sus pueblos, emigrarse. La mayoría se quedaron cerca, aquí en Asuán. Algunos se fueron a Edfu, a Comombo, al Cairo, a Alejandría, a donde sea. Pero la mayoría preferían quedarse. El gobierno les ayudó a conseguir ese terreno en más partes, en más sitios, e hicieron las casas igual que las casas originales que tenían antes, a la misma forma. Notamos aquí que no hay casas altas. La mayoría un piso, 2 máximo. Tienen un patio abierto y siguen con las mismas costumbres también que tenían antes. Las costumbres que ellos tienen un patio abierto, comparten la vida aquí. Los padres con sus hijos, cuando se casa un hijo, tienen una habitación aquí con sus hijos. El otro hermano al otro lado, el tercero al otro lado. Así comparten la vida en el patio. En el patio no hay techo. ¿Por qué no hay techo? Nada más caña esto para la sombra, pero no tienen hormigón, no hay techo de hormigón, solo en las habitaciones. Porque aquí casi no hay lluvias. Puede llover una vez cada 5 o 6 años. A veces lluvias fuertes, pero normalmente no hay lluvias en el sur, especialmente en Asuán. Entonces se acostumbra a esta gente de vivir juntos, vivir en familias. Hacer el primer papel antes de cualquier país. Por eso en el primero tenemos que saber qué es esto, qué es esta planta. Esta planta, que se llama papiro perfecto, era muy sagrada de los antiguos egipcios por 2 razones. La primera razón es su flor aparece como el disco solar y como los rayos del sol, el seno del dios Amon-Ra, el dios del sol. Segunda razón, el tallo que tiene una forma como que perfectamente triangular, una forma piramidal. Por eso esta planta es sagrada de los antiguos egipcios, porque es como el disco solar y como las pirámides. Y para hacer el papel del papiro, usamos el tallo, no usamos la flor, usamos el tallo y lo cortamos sobre el tamaño que queremos. Si queremos hacer papel mediano, quitamos el tallo de ese tamaño. Si queremos hacer papel pequeño, quitamos el tallo como el tamaño que queremos, como por ejemplo. Y en el primero, quitamos la cáscara verde, la corteza verde así, y observamos que esta corteza verde más o menos está flexible y fuerte. Por eso los antiguos egipcios usaban para fabricar varias cosas, como cistas, sandalias, sombreros,
varias cosas de la vida diaria. Pero para hacer el papel del papiro usamos la parte interior, la parte blanca, y lo cortamos a láminas finas, así. Pero observamos que estas láminas están débiles, no están flexibles, no podemos hacer nada porque estas no están flexibles. Por eso debemos reducir la cantidad del agua y del azúcar a través del martillo rodillo, así, para reducir la cantidad del agua. Y ahora notamos que las láminas están flexibles. Ahora podemos hacer un papelito flexible. Y después las ponemos las láminas en el agua sin chemical material. En el agua hasta una semana, que tiene color blanco como estos. Y las láminas en el agua por 2 semanas, que tiene color oscuro como estos. Y así las láminas en el agua más tiempo, más oscuro. ¿Sabes por qué? Se oxidan. Como la banana, la manzana, se ponen en el aire, el azúcar y la gelatina se oxidan. Y después las sacamos las láminas del agua y las ponemos en una forma, uno horizontal y otro vertical, con cruzamientos en espacio con tejido, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. ¿Entendéis el tema? Uno abajo del otro, uno horizontal y otro vertical. Poner entre 2 telas de algodón o lana y después las colocamos abajo de la prensa. Dejamos abajo de la prensa hasta 2 semanas, pero no uno por uno de cantidad por el tiempo. 2000 años más tarde. Bueno, acá estamos, son las 9:10 de la mañana, salimos a dar el paseo. No, de verdad que no os pregunté bien cómo se llama esto, pero es como un sulky, vamos con caballitos y estamos paseando por las afueras de esta ciudad que recién acaba de arribar el barco. Bajamos hace un ratito del Nilo, nos vamos a dirigir por toda la ciudad, vamos a conocer varias cosas importantes y seguro que para dentro de un ratito vamos a ir a algún templo con mucha historia. ¡Hay Argentina ahora! Argentina number one! ¡Messi, campeón! ¡Habibi! ¡Habibi, habibi, Messi! ¡Messi number one! ¡Number one! ¡Number one! ¡Hey! ¡Vamos muy rápido! Como podrán ver, acá este es un barrio no típico por donde no andan los turistas. Nosotros nos subimos acá a andar en caballito, pero es la zona donde los turistas no los traen. Nos gusta esta vivencia porque nos hace estar en contacto con la realidad de Egipto. Hay veces, como podés ver, que no hay veredas terminadas, se ven varios tuk-tuk. Está muy bueno para estar en contacto con la realidad que vive Egipto y de paso para conocer los barrios estos que a veces el turismo no llega. Al día siguiente nos encontramos en el Mar Rojo. Está lleno de peces, como ustedes pueden ver. Es un excelente lugar para hacer snorkel. Este es el Hotel Bávaro, pero hay unas hermosas excursiones para aprovechar donde te llevan a hacer snorkel a diferentes islas. También hay para nadar con delfines, hay para hacer buceo. Esta tarde vamos a ir a hacer un recorrido en cuatriciclos por el desierto y a tener una cena con los beduinos, que es un poblado que tenemos mucho por conocer. Y queríamos mostrarle que el monte Sinaí se puede ver desde acá, está hacia allá. En realidad la excursión tarda 3 horas en llegar hacia allá y bueno, hay 2 clases de formas de ir al monte Sinaí, 2 excursiones. Una es ir y hacer base, puedes quedarte un momento en un templo representativo que hay y luego volver, y hay otra que te llevan por la tardecita noche, ascendés el monte sobre la noche para ver el amanecer y luego descendés. Se hace por la noche por las altas temperaturas que allí le van. A puro cuatri. Uy, uy.
en el pueblo beduino, vinimos a cenar, hicimos todo un camino de cuatriciclos por el desierto, ya es de noche, estamos esperando. Pueden ver las casas de ellos allá iluminados y acá estoy con alguien muy especial que los va a saludar. Callado. ¡Saludos, Argentina! Bueno, estamos regresando del desierto. Hemos cenado. Gisela le tocó manejar. Son las 8:30 de la noche. Recuerden que acá se hace de noche a las 5 de la tarde, 5:30 aproximadamente. Acá estamos probando el estabilizador del iPhone, porque la verdad, un serrucho de aquello. Pero bueno, estamos volviendo del desierto, muy lindo todo, muy bueno. Es muy recomendable, le vamos a dejar todos los datos a continuación en la descripción. Seguimos con este viaje sorprendente. Ahí viene toda la curva. Me lo diste con el palo, se cayó. ¿Dónde? ¡Ay! Ya va, visto, yo lo cambio la manija. Vale que no me salga un moretón.